Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de la escuela sabática. Parece mentira, ya esta es la lección número 12, Belén. Para el 20 de junio, imagínate ya. ¿Cuánto ha avanzado el año? La mitad del año, exactamente. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente. Hoy día tenemos una temática de la escuela sabática que es tremendamente desafiante. Tenemos un invitado especial también, como todas las semanas. ¿Quieres presentarlo? Sí, yo creo que es un invitado también muy pertinente a la temática porque, bueno, la temática de la lección tiene que ver con la Gran Comisión, y qué mejor que nuestro amigo Valen, que es maestro de escuela sabática. Hola, Valen. Hola, Valentín. Y que también estuvo de misión en Egipto. Después nos va a contar. Un poquito más de 2 años. Claro, pero después nos va a contar. Es que es muy pertinente el invitado. Sí, el invitado fue ad hoc. Así es. Vamos a comenzar entonces con una oración. Sí, acompáñenos desde casa. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, para comenzar este repaso te queremos invitar para que tú puedas acompañarnos tanto a nosotros aquí, Señor, como también a las personas que van a escuchar este capítulo. Señor, que lo que podamos conversar con Cris y con Valen pueda ser de beneficio espiritual para nuestras vidas y para nuestros auditores, Señor. Amén. Quédate con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Mateo 28, ¿vale? El Señor le entrega a sus discípulos una gran comisión, ¿verdad? Que era la comisión de impartir su mensaje hasta lo último de la tierra. Yo me acuerdo que antiguamente, así bien antiguamente, habían carpas. Se hacían campañas evangelísticas, ¿verdad? En carpas, y las carpas se llenaban. Mi mamá llegó a la iglesia por una carpa. Por varias semanas a veces. Y 3 meses. Exacto, 3 meses Mi papá tuvo 3 meses de campaña en La Serena, imagínate. Y resulta que ahora ya no se usa eso, pero se hacen campañas con otro formato, digamos. ¿No es cierto? Digitales o campañas especiales en la iglesia, pero la gente no viene. O sea, siempre vienen las mismas personas. Cuéntanos, como introducción a esta lección, Valentín, ¿cómo se predicaba en los tiempos de la iglesia primitiva? Bueno, pensaba un poco en ese tiempo y la verdad, uno podría pensar como en los métodos, tal vez era un poco más público. Claro. Tenemos ejemplos en Hechos 2, en otros capítulos también. Pero yo creo que la diferencia primordial, más que la forma, digamos, y tal vez esto es como decir algo grande, pero yo creo que realmente el Espíritu Santo era como el que llevaba adelante la obra, digamos. Claro. Y si bien aquí no podemos hacer como... O sea, Dios conoce cada corazón, pero yo creo que ese es el medio del asunto, como... Porque tal vez nuestros programas o cómo podemos organizarnos, yo creo que es muy bueno. Tal vez mejor que en esa época. Sí, pero con todos los adelantos. Claro, lo que yo me pregunto es como, ¿será que estamos tan llenos del Espíritu Santo como ellos? Wow. Entonces, para mí va como por ahí la cosa, más que por la forma. Ay, qué profundo. Qué tremendo lo que dijiste. Yo también pensaba en el primer amor. Sí. ¿Te ha pasado o has observado que las personas que ingresan a la iglesia están con todo ese primer amor y predican y le cuentan a todos? Igual que los cristianos primitivos. Exactamente. Sabes que me caló hondo lo que dijiste, porque me hace repensar. ¿Será que a lo mejor estamos tan llenos de tecnología, pero un poco vacíos del Espíritu Santo? Claro, yo creo que en realidad ahí está como la diferencia primordial en realidad. Bueno, uno de los puntos importantes de la lección era justamente que el testimonio nace de una relación viva con Dios. Dime una cosa, la Gran Comisión indica que nosotros debemos hacer discípulos. ¿Qué significa la expresión hacer discípulos? Bueno, personalmente... No sé si podría decir que la comprendo a cabalidad aún, pero lo que sí pienso es que tiene que ver con disponerse a entablar una relación. Obviamente esa relación, como toda relación, no la podemos direccionar como en términos absolutos, pero sí podemos disponernos a entablar una relación. Bueno, Dios es un Dios de relaciones. De relaciones, exactamente. Entonces es más que... Porque uno lo puede desagregar como en distintos componentes, como, no sé, enseñar, escuchar, estudiar la Biblia, orar, acompañar en un problema.
pero todo eso, digamos, está en un contexto como de disponerse a estar con la persona, a compartir con la persona. Entonces lo veo un poco desde ese punto de vista. ¿Surge como de una decisión, entonces? Yo creo que sí. O sea, como toda relación de peso, tiene que ser algo intencionado, no algo aleatorio. Exacto. Tiene que ser algo intencionado. Exactamente. Dime, y el Señor le dijo, o Jesús le dijo a los discípulos que debían ser testigos en toda la tierra conocida en esa época. ¿Y qué significa entonces ser testigos? Wow. La lección hablaba de esto y me gustó cómo la abordaba porque resaltaba la importancia de pensar y de testificar en el fondo de nuestra propia experiencia. Un testigo es alguien que conoce como de primera fuente algún hecho o cosa particular. Entonces en este caso la lección nos apuntaba a, bueno, ¿qué tengo yo para contar? ¿Qué tengo yo para decir de mi experiencia? No por poner el foco en el yo como egoísta, entiendo. sino en el sentido de hay una cita que dice que uno no puede entregar lo que no ha recibido. Exactamente. Entonces, lo que uno realmente puede contar es de su propia experiencia. Y ahí me surgía otra pregunta, como ya les decía al principio, ¿tengo algo que contar? Porque si no tengo algo que contar, entonces ahí podría preguntarme, bueno, ¿estoy caminando con Cristo? Porque si camino con Cristo, seguro que voy a tener algo que contar. O sea, no puedo ser testigo si no tengo algo que contar. Claro. Exactamente. Pero si no te vuelves en alguien teórico. Teórico, absolutamente. Pero es la experiencia de Cristo que transforma tu vida lo que hay que contar. Belén, cuéntame, ¿y por qué crees tú que muchas personas sienten miedo o sienten inseguridad de compartir la fe? Mira, yo creo que es algo multifactorial. Ya no creo que haya un único factor. Sí, pero yo lo primero que pensé en que en la sociedad, en la cultura de hoy. Eso fue lo primero que pensé. Que nuestra cultura es difícil, es intolerante, cuesta muchas veces hablar. Pero entonces después me surgió la pregunta y dije, igual vivimos en una cultura libre. Hubo testigos que dieron su vida. En el tiempo de Jesús era así, ellos ponían su vida. Imagínate Juan Jas, dio su vida por testificar. Entonces, yo creo que Juan Jos tuvo miedo, como yo también tengo miedo, y ambos vivimos en una cultura difícil. Sin embargo, él tomó la decisión de testificar pese al miedo. Claro. Y eso es interesante porque finalmente nosotros podemos tomar acciones para compartir nuestra fe, pero también no siempre esas acciones tienen que ser tan valientes como Juan José, ¿cierto? Que fue a un tribunal y no una viera, sino que podemos hacer cosas pequeñas, Cris, como la pregunta que quizás viene. Dime, pero no todas las personas tienen la facilidad para hablar. Sí, por eso yo creo que no es necesario solo hablar. Uno puede testificar de diversas maneras. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú amas, ayudas, sirves, eres honesto? De alguna manera despierta la curiosidad o el interés de las personas que te rodean. Porque en un mundo donde reina el egoísmo, la individualidad, la persona que ama sí llama la atención. Claro. La persona que comparte llama la atención. La persona que sirve desinteresadamente llama la atención. Y cuando llama la atención y te dicen, ¿por qué tú eres así? Ah, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, es interesante. En una de las lecciones pasadas, recuerdo que el invitado nos contó una experiencia de alguien que trabajaba en un lugar y que la jefa decía, esa persona es diferente. ¿Por qué es diferente? O sea, lo ideal es que con nuestro testimonio pudiéramos ser diferentes en todos los lugares donde nosotros estamos. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Perdón que me tome de lo que dices, pero me recuerda a otra cita, la voy a parafrasear, donde se dice que no tenemos que afanarnos por brillar, sino que tenemos que relacionarnos con Cristo y dejar que la luz brille. Interesante. Es que se conecta mucho con lo que vamos a hablar a continuación, que nosotros somos colaboradores, colaboradores de distribuir este mensaje. Sí, nosotros no tenemos mucho que hacer en realidad. O sea, lo mucho que tenemos que hacer es sembrar. Es exponer nuestra experiencia, es ser testigos, reflejar a Cristo, y el resto se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Bueno, decíamos que el primer tópico de la lección era el testimonio nace de una relación viva con Dios. Nos quedó claro que si no nos relacionamos con Dios, no podemos testificar. Exactamente. O sea, es primordial eso. Ahora, la lección también nos hablaba sobre el amor siempre y la compasión
nos decía que el amor y la compasión son el motor del testimonio. Recalcó mucho la idea del amor. Y nos hablaba el día martes del ejemplo de Jesús, cómo él se aproximaba a las personas. Dime, Valentín, cuando Jesús predicaba, ¿qué era lo que él veía en las personas? Bueno, tal vez voy a partir diciendo qué es lo que él no veía. Ya. Y yo estoy seguro que él no veía solo como alguien que puedo agregar a mi campaña, por así decirlo. Claro, no era un blanco. Claro. Como hoy en día. Claro, no era un número. Un número, un futuro bautismo. Claro. Sino que realmente él veía a la persona con su historia, dificultades, con sus problemas, virtudes, sus defectos, sus necesidades. Y yo creo que sobre todo sus necesidades. Entonces, pienso que Jesús lo veía como alguien a quien él realmente podía beneficiar, a quien él podía bendecir, lo podía ayudar. Claro. Y aunque pueda sonar un poco obvio, lo obvio a veces no es tan obvio. Exacto. A veces no necesariamente vemos a aquellos que queremos alcanzar como alguien que realmente queremos hacerles el bien. E incluso si nada pasara, por así decirlo, igual eso ya fue algo valioso. Pudimos ministrar a alguien. Yo creo que así Jesús veía gente que podía ministrar. Y dime una cosa, ¿cómo podría ser un joven seguir el ejemplo de Cristo en nuestros días? Bueno, yo creo, y es algo que pienso constantemente, bueno, cuando uno es joven suele estar como construyendo su carrera, su futuro, como que estás atareado. Y a veces uno puede decir, bueno, es que no tengo tiempo como para dar de mirar un poco para el lado, siempre va a haber alguien por ahí, digamos, que uno podría ayudar, como decías tú, de diversas maneras. Claro. El tema es que si nos vamos es que hay ocupaciones, siempre las va a haber. Entonces tenemos como que decidir tener un tiempo para ver al otro, porque si no, no lo vamos a ver nomás. Tenemos que decidir hacer una pausa cuando, o sea, tenga mis responsabilidades, mis entregas, etcétera, pero va a haber una persona en el camino que se puede cruzar. Entonces, tomar esa decisión. Y es importante el tema del amor, porque para hacer eso que tú dices, tengo que despojarme de mi egoísmo, dejar de verme a mí. Correcto. Esa era la pregunta que te quería hacer justamente a ti. ¿Por qué el amor es esencial para predicar el Evangelio? Ay, yo creo que porque cuando tú amas a las personas, deseas de que ellas sean salvas. ¿Sí? Y yo creo que va por ahí. El Señor quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Y que siempre da esa oportunidad. Y eso surge desde el amor, porque el Señor desea de que esa persona sea libre en el amor de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos amamos, el Evangelio se vuelve frío y se vuelve activismo y adoctrinamiento. Y hay que tener cuidado con eso. Eso es fuerte lo que tú has dicho. ¿Podrías repetirlo o podrías explicarlo un poquito mejor? Cuando yo sirvo sin amor, muchas veces sirvo por reconocimiento. Y eso es activismo político. Claro. ¿Sí? Y eso está muy lejos de lo que el Señor quería. Y es sutil. Es muy sutil en la línea. Cuando yo amo a la persona, yo sirvo desde el amor, no desde el reconocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros amamos a las personas, nosotros deseamos la salvación. ¿Y sabes qué? Es importante entender que nosotros cuando entregamos el mensaje con amor, no buscamos persuadir ni convencer. Solamente buscamos que Dios haga su obra en la vida de esa persona. Y normalmente, o puede ser también el hecho de que no vamos a ver el resultado inmediatamente. Es como sembrar una semilla de un árbol. Claro. Probablemente yo no vea el árbol que me dé castaña porque me voy a morir, no sé. Claro. Pero las futuras generaciones sí lo van a ver. Sí que lo van a ver. ¿Puedo agregar algo? Sí, lógico. Yo pienso bueno, Dios es un ser perfecto, un ser pleno, que es amor, ¿cierto? Y Dios no busca rescatarnos como para Él llenarse. Exacto. ¿Me voy a entender? Sí. No es como, pucha, me dejaron mis hijos, entonces estoy sufriendo y los rescato para entonces volver a ser feliz. No, Él tiene todo. No es así. Claro. O sea, Dios es pleno antes de que nosotros existamos. Así es. Entonces, el punto es el siguiente. Yo puedo ser pleno en el amor de Dios. Y cuando eso pasa, eso me da como una especie de
antídoto respecto de cuál va a ser la recepción, porque la recepción puede ser positiva o negativa, pero no va a claro, entendí. Somos humanos, Dios nos dio emociones, claro. pero en esa plenitud de Dios, si realmente estamos plenos en Cristo, no va a depender de la respuesta que se nos dé, sino que va a depender de que realmente nuestra dirección es hacia el otro que yo estoy viendo, no hacia yo llenarme o decir como le hablé, le prediqué. Y se convenció. Claro, y eso se conecta justamente con el amor, porque si yo predico desde el egoísmo, entonces voy a buscar el beneficio para mí. Pero si yo predico en busca del amor, claro. Va a ser el beneficio no es para mí, es para la persona que recibe el evangelio. O sea, no todas las personas entonces van a aceptar aquello que nosotros queramos decirle. Pero hay lugares incluso donde ni siquiera podemos hablar sobre Jesús. Y yo quería ahora que tú nos contaras un poquito, porque tú nos dijiste como misionero en Egipto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo poder dar el mensaje cuando tú no puedes hablar que eres cristiano? Bueno, la verdad es que, tal vez como para aclarar un poco más, en un lugar así uno puede decir como quién es, qué cree, a qué iglesia pertenece. Pero el tema es el proselitismo. Como tratar de ganar a alguien. O sea, hacer la misión. Claro. Evangelizar. Claro, porque como ya hablamos, hay intención. O sea, no es como porque claro. Pero yo pensaba justamente en ese contexto que realmente uno empieza a ver todas las relaciones como algo con un propósito. O sea, aquí a veces veo como ya, no sé, me voy a juntar con un amigo a comer un sándwich o qué sé yo, para distraerme. Pero allá todo lo que fuera como, oye, no sé, te queremos invitar o como hagamos tal cosa, vamos a lo que sea. Es con la intención. Claro, o sea, es una oportunidad. Es una oportunidad. Entonces, como que la amistad o el compartir, aunque sea en algo secular, digámoslo así, adquiere otra dimensión, porque en lo que yo pregunte, en lo que yo escuche, en los temas que yo traigo a relación y sobre todo cómo trato a los demás, va a haber un mensaje, para bien o para mal, va a haber un mensaje. Y es más, aún mayor el desafío porque yo diría que de alguna manera en Medio Oriente el sentido de la cordialidad y de la cortesía está más desarrollado que acá. ¿Pero en general o en la iglesia? No, en general, como en la sociedad. La gente es más unida, más de piel, más cercana. Entonces, el que viene del occidente, incluso siendo creyente, digamos, se encuentra con una vara que es alta. Porque ellos comparten todo, reparten todo. O sea, más difícil. Claro, o sea, uno no puede pensar así como, oye, yo... No es así porque ellos también son muy de compartir, de amar, de querer. De juntarse. Claro. Ay, qué bonito. ¿Y tú qué hacías específicamente allá? Bueno, o sea, yo estaba en un colegio, ¿cierto? Hacía clase. Pero tú no eres profesor. No soy. Hijo de profesores. Por ahí viene la cosa. Entonces, pero un apasionado por enseñar. Sí, excelente maestro. Claro, entonces conectaba con los alumnos, pero ellos eran cristianos en su mayoría. También estaba la otra parte de la sociedad, digamos, como fuera de esa escuela. De esa escuela. Y ahí en realidad era hacer actividades juntos, salir a comer, que a veces acá uno se ríe, así como, como comer, pero de verdad cobra otro sentido. Claro. De hecho, si uno piensa en Apocalipsis 3:20, Cristo dice esto de cenemos, ¿cierto? Sí, exactamente. Y en el Medio Oriente eso como que uno lo ve de forma más concreta como realmente es algo especial. Claro. Mira qué interesante. Una pregunta, Valentín. ¿Qué características debemos tener como personas para tener éxito en la misión? Bueno, ya que tú lo viviste. Es una pregunta como súper amplia, digamos así. Pero en 1 de Pedro capítulo 3, ¿cierto? Hay el versículo 8 dice que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos, siendo amigables. Entonces, bueno, ya lo comentamos de alguna manera como ese deseo genuino de hacer el bien.
antes que cualquier cosa. Y recalcar que ese deseo no es el deseo natural de nuestro corazón. No. Y no lo va a ser. Claro. No porque nuestra naturaleza pecaminosa. Acá, totalmente. ¿no? Claro. Ese deseo de hacer el bien es porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Pone el querer como el hacer. Como el hacer. Correcto. Como lo hemos hablado muchas veces con Valeria. Lo único que nosotros podemos hacer es pedirlo. Claro. Y hasta ahí llega nuestra potestad, digamos, como de ejercer nuestra voluntad en pedir a Dios, mi corazón no es capaz de amar, pero tú eres amor. Entonces, dame la lléname capacidad. tú. Claro. Belén, cuéntame, porque nosotros en la iglesia siempre estamos en este proceso de evangelización, ¿verdad? Y hay personas que rechazan nuestras creencias. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y presionar a alguien? Yo creo que tenemos que primero ser conscientes de que el trabajo es del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho aquí, en esta conversación. Entonces nosotros cuando somos instrumentos tenemos que hablar conscientes de que nuestras palabras tienen limitaciones, pero que el Espíritu Santo que trabaja en esa persona es el que no tiene limitaciones. Entonces nosotros tenemos que simplemente contarle a los demás, pero persuadir y presionar creo que puede incluso ser perjudicial. Porque se mezcla esa línea que hablamos recién, que es muy sutil, de entre quiero yo convencer por mi egoísmo o quiero realmente que la persona en su libertad decida. Por amor. Y ¿qué cosas específicas nos habla la lección? Porque la lección nos da algunos tips sobre cómo podíamos aproximarnos de las personas, que es un poco diferente yo creo que es muy similar a lo que dice Valen, y yo creo que todo se traduce en un concepto que hemos aprendido por muchos años, que es el método de Cristo. Claro. Sí, el método de Cristo. O sea, sé amigo de las personas, sé compasivo, involúcrate con ellos, ora con él, ¿cierto? Sé un amigo, preocúpate de su necesidad. Yo creo que muchas veces pensamos que tenemos que ir a Egipto para hacer misión y no es así. A veces nuestra misión está al lado de nosotros, con algo o en nuestra misma casa, y hay que simplemente amar. Sí, yo creo que todas las lecciones en realidad llegan al mismo punto, que es el amor, ¿no es cierto? Confluye todo ahí. Confluyen todas ahí. Sí, nosotros... No sé si te puedo interrumpir. Dime. Como agregando a lo que decía Belén de esto de la presión, igual creo que hay como un matiz muy sutil, porque si bien no hemos de presionar, y creo que Cristo en ningún caso lo hizo. No obligó a nadie, claro. Pero por otro lado, también debemos ser valientes al predicar el Evangelio. Y que probablemente eso no es algo fácil de calibrar. Pero bueno, ahí está el Espíritu Santo, como decías tú, para darnos la sabiduría. Claro. Pero también... Claro, puede pasar que a veces podemos, por así decirlo, pecar de prudencia. O sea, como no incomodar, no aquí, no allá. Y también tenemos que tener valor y convicción en el Señor, con la humildad que Él nos da, pero tenemos que tener valor, digamos, como para declarar a Cristo. Eso es muy, muy importante, porque personalmente yo soy muy respetuosa de la individualidad del otro y que no lo quiero molestar. Y yo creo que sí, que lo que tenemos que pedir al Señor que nos dé esa visión, ¿no es cierto?, de saber hasta dónde podemos llegar y que esa visión no se vea franqueada por el miedo, la reticencia o alguna otra cosa. Para decir algo cortito, yo amo mucho a una persona que quiero que él también acepte al Señor. Y yo le pido al Señor que a mí me muestre cuándo hablar. Porque si yo le hablo en un momento inadecuado, entonces puedes alejarme en vez de acercarlo. En eso que dice Valen, es muy importante que el Señor te direccione hacia qué momento o que te lleve hacia el momento para hablar con esa persona. Exacto. Bueno, el tiempo ya se nos está escapando. El tópico 3 de la lección es la esperanza para aquellos que se han alejado. Yo creo que todos, amigos, ustedes, nosotros, los que estamos aquí, tenemos algún familiar, ¿no es cierto?, muy querido para nosotros, o algún amigo, alguna persona que estimamos especialmente, que
han creído y se han alejado o que simplemente no aceptan aquello que nosotros le queremos decir. ¿Qué ejemplo nos presenta la lección Valen sobre este tópico? Bueno, se hablaba de Efraín, sí. que fue uno de los hijos de José, pero en el contexto profético es un símbolo del reino del norte. Reino del norte, exactamente. Que si bien tanto en el sur como en el norte hubo problemas espirituales, pero en el norte, digamos que fue prácticamente como un alejamiento total. O sea, es como que pasaron a ser otra nación. Y ahí se habla proféticamente de Efraín, bueno, de sus problemas, ¿cierto? Pero también de la esperanza. Y si puedo leer aquí un versículo. Sí, obvio. En Zacarías 10:6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los volveré a traer, porque tendré misericordia de ellos, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Entonces, interesante que Dios dice, será como si no los hubiera desechado, porque en realidad cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, Dios también de alguna manera reconoce esa decisión. Pero, la acepta, claro, decir, la acepta y Dios es muy honesto en ese sentido. Y aquí también Dios te da la posibilidad. Claro. Decía también cierto en versículo como es dado a los ídolos, entonces déjalo. Déjalo, claro, exactamente. Hay un desechar en el sentido de que yo respeto la decisión de respeto que tú tomas. Más, exacto, respeto. Pero si hay un atisbo de volver a Dios, yo creo que el Espíritu Santo siempre nos está llamando. Así es. Dios dice, será como si eso no hubiera pasado. O sea, como si la relación está intacta. Intacta. Eso es difícil para nosotros como humanos. Es muy difícil. Muy difícil. Pero qué linda la promesa, lo que Dios nos dice de que, o sea, borrón y cuenta nueva, como nosotros decimos, como si nunca hubiera pasado. Claro. Belén, ¿por qué duele tanto que alguien cercano se aleje espiritualmente? Bueno, primero yo creo que duele porque somos humanos y el Señor nos hizo capaces de sentir. Y nos duele porque nosotros amamos a esa persona y tenemos un sentimiento y deseamos compartir el cielo con ellos. Pero yo creo que hay que mantener siempre la esperanza, porque tal como dijo Valen, Dios nunca deja de llamar al corazón de las personas. O sea, podemos concluir lo que tú decías leyendo ahí Zacarías, que la actitud de Dios para los que se apartan es... hay un llamado, hay misericordia. Una expectativa. Es como el padre de la parábola. De la parábola, exactamente. No salió corriendo atrás de él, pero miraba. Pero miraba, exacto. Vigilaba todos los días. Claro. Y fue corriendo a recibirlo. Cuando ocurrió, claro, o sea, no le hizo como la desconocida, como decimos nosotros, sino que le abrió los brazos. Claro. Ay, ¿sabes? Me emociona pensar en eso, de que a pesar de que nosotros somos tan ingratos, pecadores y todo, el Señor siempre está de brazos abiertos. Ay, es que Dios es tan amoroso, es algo que no cabe en nuestra imaginación. Belén, ¿y qué errores solemos cometer con familiares alejados de Dios? A veces, ¿cómo equilibrar la paciencia con la oportunidad? Algo que tú hablabas recién sobre eso en los temas espirituales, porque, o sea, cuando tú amas a alguien y ves que la persona está como yéndose para el otro lado y tú ves el final, ya lo predices, está escrito el final y se sigue alejando. ¿Cómo ser paciente con esa persona que no lo ve? Yo creo que primero hay que pedir mucha sabiduría al Señor, porque cuando nos dejamos llevar por lo que nosotros sentimos, caemos en errores que yo he vivido en mi familia. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sentimos impotencia, entonces queremos persuadir a la persona, nos transformamos con su voz de la conciencia. Si esta persona... Exactamente, la voz de la conciencia. Eso es algo muy delicado. Es muy grave. O sea, si Jesús no obligó a nadie, si Dios no obliga a nadie, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? Yo creo que muchas veces todo eso surge desde nuestra necesidad de controlarlo todo. Totalmente. Sí, entonces yo creo que ¿cómo hay que equilibrar esto? Bueno, pedirle la sabiduría al Señor. Pedirle sabiduría al Señor porque nosotros tendemos a juzgar. Tendemos a convertirnos en la voz del otro y eso genera un efecto contrario a lo que nosotros queremos lograr. Exactamente. Por tanto, así como mencionabas tú, el padre de la parábola, dejar que las personas vivan su proceso. Y hay algo que también yo considero una promesa, aunque no es una promesa, es un proverbio, pero cuando dice
que la persona que se instruyó en el camino, ¿cierto? Cuando sea viejo, lo va a recordar. Claro. Entonces, de alguna manera, yo mantengo la esperanza de que Dios no desiste y de que esa persona, en algún momento de su vida, puede tomar una decisión. Valentín, ya estamos terminando, nuestro tiempo acabó. Cuéntame una frase que quieras, con la que quieras cerrar la lección, porque pueden olvidarse de todo lo que dijimos, menos de esta frase. O de esta idea. Bueno, da para mucho el tema en realidad. Sí. Pero creo que la misión en esencia es el carácter de Dios mismo. O sea, el hecho de buscar a un otro es en esencia el carácter del amor. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó que dio. Entonces la misión es entregar, ¿cierto? Ese tiempo, ese interés, esa disposición, incluso al punto del sacrificio, que también es una entrega, pero entendiendo también que es una entrega, todo es de Dios. Cuando nosotros entregamos, no damos de lo nuestro. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, cuando yo realmente amo, tengo paciencia, amonesto, escucho, estoy dando lo que Dios me da a mí. No estoy dando de lo mío. Entonces, la misión realmente solo es posible dependiendo de Dios. Si no, no habría misión. No habría misión. Muchísimas gracias, Valentín, por participar de este capítulo. Gracias por todo lo que... se nos hace tan corto el tiempo. Sí, se nos hace muy corto. Queridos amigos, estamos terminando. Muchísimas gracias por estar ahí, pero yo quería dejarles este último párrafo que aparece en la lección. Ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Que podamos ser amantes y amables con todos nuestros hermanos durante esta semana. Y nos vemos en la próxima lección. Chao.